El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El viento soplaba con una suavidad casi irreal sobre los verdes e infinitos campos de Kent, acariciando con delicadeza los muros de piedra gris y fría del castillo de Eber. Allí, en aquel recóndito refugio rodeado de hiedra silvestre, agua estancada y un silencio casi místico, transcurrieron los primeros años de una niña que estaba destinada a cambiar para siempre el rumbo de un imperio entero. Ana Bolena no poseía la belleza rubia y angelical que tanto se veneraba en las damas de su tiempo, pero en sus grandes ojos oscuros, casi negros como el carbón, brillaba una luz extraña, una inteligencia afilada y despierta que desafiaba la calma de su entorno. Hija del ambicioso diplomático Tomás Bolena y de Isabel Howard, una mujer de rancio abolengo y linaje antiguo, la pequeña Ana creció escuchando las intrigas de la corte y comprendiendo muy pronto que el mundo de la nobleza era un intrincado tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser meditado con extrema precaución. Su infancia estuvo envuelta en el aroma a hierba húmeda, chimeneas de leña y el lejano murmullo de un porvenir glorioso que ya empezaba a tejerse en las mentes ambiciosas de sus progenitores. La ambición de su padre, ansioso por elevar el estatus de su familia en el exigente escenario europeo, no tardó en enviar a la joven Ana allende los mares, cruzando el Canal de la Mancha hacia las refinadas tierras de Flandes y, posteriormente, hacia el deslumbrante corazón del Reino de Francia. En la corte francesa, que en aquel entonces se alzaba como un laberinto dorado de seda, música renacentista, poesía cortesana y sutiles conspiraciones, la joven inglesa se transformó por completo en una criatura de una elegancia magnética y refinada. Bajo la mirada protectora de la reina Claudia de Francia y de la culta Margarita de Navarra, Ana aprendió los secretos del lenguaje silencioso de los abanicos, la gracia impecable de la danza cortesana, el dominio de los instrumentos musicales y, sobre todo, el poder de la conversación ingeniosa y culta. Francia esculpió en su ser una pátina de sofisticación que resultaba exótica y perturbadora para los toscos ojos ingleses de la época. No era la mujer más hermosa de la corte, según relataban con asombro los cronistas reales, pero su manera de caminar, su risa melodiosa y la audacia de su mirada eclipsaban sin esfuerzo la belleza de cualquier otra dama. Aquellos años de juventud entre jardines renacentistas y palacios del Loira la dotaron de una magnífica coraza intelectual que se convertiría en su arma más letal. Cuando la joven Ana regresó finalmente a su Inglaterra natal en el año de 1522, la corte del rey Enrique VIII quedó profundamente conmocionada ante la irrupción de aquella figura que parecía deslizarse con un magnetismo felino sobre los ricos tapices de Greenwich. Su hermana María ya había transitado por el lecho del monarca como una amante más, un destino triste y pasajero que parecía aguardar a las jóvenes de su alcurnia, pero Ana abrigaba en su interior unos propósitos mucho más elevados y audaces. En sus primeros meses en la corte, su corazón pareció ceder ante los encantos del joven y noble Henry Percy, un amor sincero que fue truncado con brutalidad por la intervención directa del todopoderoso cardenal Thomas Wolsey, quien actuaba bajo las órdenes de un rey celoso. Aquel primer desengaño amoroso, lejos de quebrar el espíritu de la joven, sembró en su alma una herida profunda, un resentimiento implacable contra el altivo cardenal y la firme determinación de jamás volver a ser tratada como un simple peón en los juegos de los hombres poderosos. Desde ese instante, Ana comprendió que su mayor poder residía en su capacidad para resistir el asedio y manejar el deseo ajeno. No pasó mucho tiempo antes de que la mirada ardiente del propio monarca Enrique VIII se posara sobre ella con una fijeza obsesiva que helaba la sangre de los cortesanos más experimentados. El rey de Inglaterra, un hombre de temperamento colérico y apasionado, acostumbrado a que sus caprichos más nimios se convirtieran en leyes sagradas, chocó de frente contra una muralla de seda y rechazo que jamás había imaginado encontrar en una mujer. Ana rechazó con exquisita cortesía cada una de sus insinuaciones directas, devolviendo sus fastuosos regalos de oro, sus cartas apasionadas escritas con tinta roja y sus promesas de un amor clandestino. Con una astucia sin parangón, la joven le hizo comprender al soberano que su virtud no tenía precio y que jamás aceptaría el humillante papel de amante real, un puesto efímero que terminaba siempre en el olvido o el destierro. Aquella negativa sistemática, lejos de cansar al monarca, no hizo más que avivar las llamas de un deseo que pronto se transformó en una obsesión patológica. Enrique, atormentado por la ausencia de un descendiente varón que su devota esposa Catalina de Aragón no lograba concederle, comenzó a ver en Ana no solo el objeto de su pasión desbocada, sino también el instrumento providencial elegido por el destino para perpetuar su dinastía.
Dio comienzo entonces un periodo largo, sombrío y tortuoso que la posteridad recordaría para siempre con el nombre del gran asunto del rey. Durante interminables años, Enrique VIII intentó por todos los medios diplomáticos y jurídicos obtener la anulación canónica de su santo matrimonio con la infanta española, enviando emisarios constantes a una Roma que se mostraba esquiva y temerosa del inmenso poder militar de España. Mientras tanto, Ana aguardaba pacientemente a la sombra de los palacios reales, soportando con gélido estoicismo las miradas cargadas de desprecio de la vieja aristocracia tradicional y el odio manifiesto del pueblo llano, que veneraba a la legítima y sufrida reina Catalina. En aquel invierno interminable de esperas, intrigas de pasillo y folletos teológicos, la residencia de Ana se convirtió en el epicentro de una corriente de pensamiento revolucionaria. Libros prohibidos provenientes del continente, cargados de ideas reformistas que desafiaban la autoridad papal, circulaban libremente por sus estancias privadas. Ana no solo alimentaba la pasión física del rey, sino que también estimulaba su mente con la visión de un monarca que no rindiera cuentas ante ningún pontífice extranjero, sembrando así las semillas de una transformación histórica. La incapacidad del cardenal Tomás Wolsey para resolver el dilema del monarca y conseguir la anulación papal precipitó su estrepitosa caída en desgracia, despojado de sus títulos, de sus inmensas riquezas y de su influencia política en el reino. Aquel vacío de poder fue rápidamente ocupado por una nueva generación de hombres ambiciosos y pragmáticos, entre los que destacaban el astuto Thomas Cromwell y el clérigo de ideas reformistas Thomas Cranmer. Con el apoyo incondicional y la complicidad intelectual de Ana, estos consejeros diseñaron una audaz estrategia legal que rompería definitivamente los lazos históricos y espirituales de Inglaterra con la Santa Sede de Roma. La corona inglesa se autoproclamó como la única y suprema autoridad de la Iglesia en todo el territorio nacional, consumando un cisma religioso de incalculables consecuencias políticas, sociales y culturales para toda Europa. La humillada reina Catalina de Aragón fue apartada de la corte con violencia verbal, despojada de su título de reina y confinada a la soledad de castillos lejanos y húmedos. Ana Bolena, victoriosa en su largo asedio, se preparaba para ascender al trono, aunque sobre sus sienes ya pesaba el resentimiento de media cristiandad. El matrimonio tan ansiado se celebró finalmente en la más absoluta clandestinidad durante los primeros meses del año de 1533, cuando el vientre de Ana ya albergaba la semilla de una nueva esperanza para la dinastía Tudor. Meses más tarde, en el mes de junio, la abadía de Westminster se engalanó para una ceremonia de coronación de una opulencia inigualable, concebida para impresionar a un reino escéptico. Sin embargo, la nueva reina desfiló por las calles de Londres ante una multitud hostil que guardaba un silencio sepulcral, un frío helador que contrastaba vivamente con el fulgor de las piedras preciosas y el terciopelo púrpura que adornaban su carruaje. A pesar de la hostilidad popular, la confianza de Ana era plena, pues estaba convencida de que el niño que llevaba en sus entrañas acallaría para siempre las voces de sus detractores. El destino, sin embargo, se mostró esquivo y caprichoso, y en el mes de septiembre nació una niña sana que recibiría el nombre de Isabel. Aunque el monarca intentó disimular su profunda decepción ante la corte y el cuerpo diplomático extranjero, una sombra de duda y frustración comenzó a dibujarse en su mente. La felicidad de la pareja real comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa tras el nacimiento de la pequeña princesa, revelando las insalvables grietas de una relación forjada en la tormenta de la impaciencia. La agudeza verbal y el temperamento apasionado de Ana, que en el pasado habían fascinado y encendido el deseo del monarca, comenzaron a ser vistos por Enrique como arrebatos de soberbia intolerable y falta de sumisión femenina. Ana no era una reina dócil y silenciosa que se conformara con bordar tapices en sus estancias privadas, sino una mujer de Estado que pretendía influir en la política exterior, desafiar los nombramientos eclesiásticos del rey y exigirle una fidelidad conyugal que él consideraba ajena a su rango. Las escenas de celos y las violentas discusiones en los aposentos privados se convirtieron en un espectáculo habitual para los sirvientes reales. La desesperada necesidad de concebir un heredero varón que legitimara la ruptura con Roma se transformó en una pesada losa que asfixiaba la vida diaria de la reina, quien veía cómo cada día que pasaba sin un embarazo exitoso erosionaba un poco más el amor del rey. Los trágicos abortos espontáneos que sufrió Ana en los meses siguientes sumieron a la soberana en una profunda melancolía y sirvieron para convencer a un Enrique supersticioso de que su segundo matrimonio estaba maldito a los ojos de Dios, tal como lo había estado el primero.
Para el año de 1536, el apasionado afecto del rey se había transformado por completo en una gélida indiferencia y en un creciente resentimiento hacia la mujer que consideraba causante de su infelicidad dinástica. En ese clima de desamor y tensión cortesana, la atención del soberano se desvió con rapidez hacia los encantos discretos de Juana Seymour, una joven de modales sumisos, tez pálida y carácter pacífico que contrastaba radicalmente con la intensa y desafiante personalidad de Ana. En los pasillos del Palacio de Viteal, los numerosos enemigos políticos de la familia Bolena, liderados ahora por el implacable secretario Thomas Cromwell, comprendieron que la estrella de la reina se apagaba y que había llegado el momento propicio para asestar el golpe definitivo que la apartara del poder de forma absoluta. Thomas Cromwell, demostrando una frialdad y una audacia maquiavélicas, tejió una tupida red de intrigas, falsedades y calumnias destinadas no solo a anular el matrimonio real, sino a destruir físicamente a la soberana inglesa. Ana fue acusada formalmente de cometer adulterio sistemático con varios caballeros de la Cámara del Rey, de conspirar de forma activa para provocar la muerte del monarca y, en el extremo más abominable de la infamia de la época, de mantener relaciones incestuosas con su propio y querido hermano George Bolena. Las acusaciones carecían de cualquier base real o testimonial creíble, habiendo sido obtenidas mediante terribles torturas aplicadas a sirvientes de la corte, pero la suerte de Ana ya estaba decidida de antemano en los aposentos de un rey ansioso por liberarse de sus cadenas matrimoniales. En una aciaga tarde del mes de mayo, la reina fue arrestada de forma dramática y conducida en una barca real a lo largo de las oscuras aguas del río Támesis hacia su cautiverio en la célebre Torre de Londres, ingresando por la tétrica puerta de los traidores que tantos nobles habían cruzado antes de ella para no regresar jamás. El cautiverio en los fríos aposentos de la Torre de Londres fue un calvario de incertidumbre, terror y profundas reflexiones espirituales para la caída reina de Inglaterra. Ana oscilaba constantemente entre una serenidad casi celestial, consolada por su profunda fe en la misericordia de Dios, y agudas crisis de desesperación y risas histéricas que asustaban a sus damas de compañía. Se preguntaba una y otra vez cómo el mismo hombre que le había escrito cartas de un lirismo apasionado, el que había roto con la Iglesia de Roma solo por poseerla, podía ahora abandonarla a la humillación y a la muerte más deshonrosa. El juicio formal se celebró en el gran salón de la torre ante un jurado compuesto por la más alta nobleza del reino, presidido por su propio tío, el influyente duque de Norfolk, quien no dudó en sacrificar a su sobrina para salvar la posición de su linaje familiar. Con una entereza y una elocuencia que conmovieron profundamente a los escasos espectadores presentes, Ana defendió su inocencia frente a las infamias imputadas, asegurando con voz clara y firme que su único y verdadero pecado había sido no poder dar a luz al hijo varón que el rey exigía. El veredicto condenatorio, redactado mucho antes de que se iniciaran las sesiones judiciales, fue leído con solemnidad ante la corte, dictaminando que la reina debía sufrir la muerte por decapitación. Enrique VIII, en un calculado gesto que pretendía mostrar al mundo una supuesta clemencia real, conmutó la dolorosa pira de leña por la muerte por espada, un privilegio reservado a la alta nobleza, y mandó traer expresamente desde las tierras francesas de Calais a un célebre verdugo, famoso por la limpieza y rapidez de su letal oficio. La mañana del 19 de mayo de 1536, el cielo sobre la ciudad de Londres amaneció cubierto de nubes grises, como si la propia naturaleza quisiera unirse al luto silencioso que envolvía los muros de piedra de la fortaleza real. Ana se vistió para su último día con una elegante túnica de damasco oscuro ribeteada de armiño, bajo la cual asomaba una enagua de seda de color rojo vivo, el color tradicional del martirio cristiano. Subió los escalones de madera del patíbulo con un paso asombrosamente firme y una dignidad soberana que dejó mudos a los testigos que se habían congregado para presenciar el luctuoso desenlace de la tragedia. Sobre la madera del patíbulo, Ana rehusó con firmeza que le vendaran los ojos, prefiriendo contemplar el cielo gris de Inglaterra por última vez con aquellos ojos negros que antaño habían gobernado el corazón del reino. Pronunció un discurso final de una prudencia exquisita, evitando proferir acusaciones directas contra el monarca para asegurar así la vida y la protección de su pequeña hija Isabel, encomendando su alma al Creador con palabras que resonaron con eco en el silencio de la torre. El verdugo francés, conmovido por el valor de la víctima y deseando evitarle un sufrimiento innecesario, empleó una sutil treta al gritar pidiendo su espada que aún permanecía oculta, logrando que la reina girara levemente el cuello antes de que el acero cortara el aire con un silbido rápido y letal. En un instante eterno,
la cabeza coronada de Ana Bolena cayó sobre la paja empapada de sangre, apagando para siempre la luz de una de las mentes más brillantes y singulares del Renacimiento europeo. Su cuerpo mutilado fue depositado apresuradamente en una tosca caja de madera para guardar flechas y, enterrado en una fosa sin marcar bajo las losas frías de la capilla de San Pedro a de Víncula. Sin embargo, su muerte no sería el fin de su estirpe, pues la pequeña Isabel, aquella niña nacida de su vientre proscrito, ascendería años más tarde al trono inglés como Isabel I, inaugurando la era más deslumbrante, próspera y gloriosa en la historia de toda la nación británica. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.